Antes de empezar el programa o a manejar el programa, lo que vamos a hacer es una pequeña configuración al AutoCAD. Al entrar a opciones en el tercer panel o en la tercera vista, lo que vamos a tener es que en la parte de autoguardado, por defecto el programa viene que cada 10 minutos se va a hacer un guardado, ¿no? Un autoguardado. Esto nos puede generar un poco de problemas cuando nosotros empecemos a hacer los cálculos, porque cuando hagamos un cálculo va a empezar a procesar y al mismo tiempo, si lo va a guardar, en la mayoría o en general hace que el programa se cuelgue, y si no lo hemos guardado, entonces podemos perder parcialmente una información que ya habíamos trabajado. Entonces, por esa razón, es recomendable que lo desactivemos para este manejo, ¿no? Para este programa. Lo aplicamos y aceptamos. Bien, dentro de lo que es el entorno del AutoCAD Civil 3D, lo que vemos, aparte de las herramientas que son ya muy diferentes a las que tiene un AutoCAD normal, en especial esta herramienta que es el Tool Space, es una base o algo que nosotros tenemos que aprender a manejarlo bien, porque a diferencia del AutoCAD, cada línea o cada objeto que nosotros vayamos creando se va a ir guardando, ¿no? Es como un dato. Aparte de tener una forma de verlo, un estilo, ¿no? Un estilo de presentar este trabajo o lo que hemos realizado, lo que tiene en sus propiedades es que este dato se va a ir almacenando en lo que corresponde, por ejemplo, o mejor dicho, si yo creo puntos, entonces todos los puntos que se van a crear y sus propiedades van a estar en los puntos, ¿no? Al igual que una superficie, que un alineamiento, ¿no? Que un corredor, las secciones y en fin, todo lo que vamos a ir creando se va a generar, y eso es como un dato, y la forma de modificar ese dato o esa propiedad es mediante el tool space, ¿no? Al igual que sus formas de vista. Bien, a medida que vamos a ir desarrollando el curso, lo vamos a ver más a detalle, pero para empezar nosotros tenemos que trabajar bien con lo que son las propiedades y los estilos de cada objeto o de cada línea que nosotros vamos a ir creando. Lo primero que vamos a hacer es importar los puntos. ¿Por qué? Porque en base a un punto o en base a una base de datos de puntos, nosotros vamos a generar una superficie de trabajo. En esa superficie de trabajo, lo que nosotros vamos a hacer es crear o trabajar o poder hacer todo lo que corresponde al diseño de una carretera, ¿no? Alineamientos, ¿no? Y en base a los alineamientos, tener un corrido y poder calcular lo que son los volúmenes de movimiento de tierras. Entonces, lo primero va a ser crear los puntos, ¿no? Haciendo clic derecho, haciendo clic derecho, crear puntos, ¿no? Entonces nos va a salir esta nueva herramienta, ¿no? Una barra de herramientas. Entonces aquí existen diferentes formas de crear puntos, ¿no? O eliminar o modificar algún punto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En todo levantamiento topográfico que se haga, siempre vamos a tener datos de levantamiento. Por ejemplo, esto es el dato o los datos de un levantamiento topográfico, donde el almacenamiento o la forma de mostrar o representar los datos es la siguiente. Por aquí no se nota tan bien. Por ejemplo aquí, ¿no? Cada dato está separado en una columna, ¿no? Ya sea esto al que corresponda. Por ejemplo, este es el nombre del dato, ¿no? El nombre del dato. El nombre del dato, este sería la coordenada norte y este sería la coordenada este, la elevación del punto y su descripción. Entonces, para cada columna o cada columna representa un dato, ¿no? Y para cada punto sus respectivos datos. Punto 1 con su norte, con su este, con su elevación y su descripción, ¿no? Por ejemplo, en este caso son todos terrenos naturales. Ahora, tenemos otros datos, ¿no? Por ejemplo, estos. De igual forma. Ahora, a diferencia que tiene, o la diferencia que tienen estos datos es la siguiente. Uno, y el programa lo que puede hacer es reconocer en base a listas
¿sí? O en base a un formato texto para la importación. Pero la forma de separar los datos, si nosotros queremos exportar en un formato texto al programa, es la siguiente. El punto nombre del punto que está separado o delimitado por una coma. Después tenemos lo que es una coordenada, ya sea norte-este, la siguiente coordenada, su elevación y su descripción, ¿no? Pero está separado o delimitado estos datos por una coma. En otro caso, lo que vamos a tener o la forma de trabajar es que si nosotros tenemos estos datos, miren, así en listas, podemos llevarlo a un texto. Y eso es lo más recomendable, ¿no? Trabajar con textos. Y lo pegamos. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Que la forma de separar los datos es mediante, o la forma de separar los datos está delimitado por espacios, ¿no? Dato, nombre, espacio, recién viene el dato de coordenadas, ¿no? Y en estas dos formas, ya sea por espacio o por comas, es como reconoce el programa para poder hacer su importación, ¿no? Para hacer su importación. ¿Ya? Entonces, si nos vamos al programa, lo que vamos a hacer es importar estos datos, ¿no? Importar estos datos. Entonces, para este ejemplo, lo que vamos a tener son los datos que van a estar separados por comas. Entonces vamos a la opción de importar puntos, ¿no? Aquí está, importar los puntos. ¿Qué es lo que vamos a tener en esta nueva herramienta? Es lo siguiente: el nombre del archivo, la descripción o cómo están o cómo son los datos, ¿no? Me refiero a cuál es primero, norte, este, cuál es después, ¿no? Después aquí se muestra una vista previa. Si nosotros queremos hacer o que todos estos datos entren en un grupo, es en esta parte, o se configura aquí, ya lo vamos a ver. Y estos son otros aspectos que se considera al momento de importar los datos. Entonces lo primero que hacemos es reconocer el archivo, ¿sí? Esto no es más que un buscador, no es más que un buscador. Entonces, buscando nuestro archivo, lo abrimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el programa lo reconozca el archivo. Si no lo reconoce, en esta parte va a aparecer una X, ¿no? Una X roja. Entonces no va a poder importar los datos, ¿sí? Entonces en este caso ya está reconociendo nuestros datos a la perfección, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte? Nuestros datos están separados por coma, ¿sí? Aquí dice coma delimitado. Y eso es lo que vemos aquí. Están separados por coma, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenarlo, ¿no? Ordenar los datos de tal forma que coincidan con respecto al eje que tiene el programa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Nosotros, bueno, respecto a los puntos no habría problema, ¿no? Pero donde hay que tener cuidado son en las coordenadas norte-este, ¿sí? Coordenadas norte-este. ¿Qué sabemos nosotros de la topografía? Bueno, de los datos respecto a coordenadas, la coordenada norte tiene un dígito más que la coordenada este, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer coincidir las columnas. Por ejemplo, aquí dice coordenada este, ¿no? Pero aquí tiene 7 dígitos y la coordenada norte tiene 6 dígitos. Entonces tenemos que buscar esto, ¿no? Que esté al revés. Sería punto este, norte y elevación. Entonces buscamos, aquí está. Entonces aquí sí podemos verificar eso, ¿no? Este tiene 6 dígitos y norte tiene 7 dígitos, ¿no? La coordenada norte con un dígito más. Entonces, bueno, aquí activando lo que son los grupos, si nosotros queremos agregar todos estos datos a un grupo, lo que hacemos es activar los grupos y crear un nuevo grupo, ¿no? Un nuevo grupo de datos de puntos. Entonces aquí podemos crear los datos que queramos. Digamos, en un grupo va a estar el 1, en otro va a estar los BMs, ok. En otro grupo va a estar, digamos, los puntos del río, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a ver? Que va a haber una lista de opciones donde nosotros podamos introducir los datos que vamos a crear.
En este caso todos estos grupos van a estar en el 0, digo en el 1, ¿no? En el 1. Y ok. Entonces el programa ya ha importado los datos, ¿no? Y se puede ver aquí. Entonces aquí ya estarían los datos importados con sus respectivas coordenadas, ¿no? Si este tiene algún valor de coordenada, ¿dónde se puede ver? En aquí también, ¿no? Y estaría coincidiendo con las coordenadas del programa. Ahora, a esta forma de lo que el programa tiene de pista o de mostrar los datos que está creándose, nosotros podemos modificarlo. Y no es más que modificar el estilo de vista, ¿sí? Entonces nos vamos a pasar a hacer esa modificación, ¿no? Estilos de o modificación de estilos, ¿ya? Guardaremos antes el programa, control S o sabe, ¿no? Guardar, aquí nos va a pedir guardar, donde desea guardar el archivo, ¿no? Ustedes ya lo buscan y lo guardan.